Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad organizada por el Ateneo de Badajoz en colaboración con la Fundación Juan Uña. Saludamos a su presidenta, Fátima Murciano Rubia, y a los patronos de la Fundación que la acompañan hoy aquí: Agustina Carmona, José Antonio López, Lourdes Davara y Carmen Conejero. Y Manolo Pecellín, que ha sido una sorpresa, una muy agradable sorpresa. Y Manolo Pecellín Lancharro, también patrono de la Fundación. La finalidad de la Fundación es la puesta en valor y la promoción de la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos, y más concretamente, en su caso, de la educación y el desarrollo en Extremadura. La Fundación Juan Uña toma como referencia e inspiración para su trabajo y sus actividades los postulados y valores de la institución libre de enseñanza, una de las iniciativas más inspiradoras, más trascendentes y más transformadoras que se ha desarrollado en España en los últimos 150 años. Esta conferencia forma parte de un ciclo de actividades que tiene por objetivo de dar a conocer un periodo aún muy desconocido de nuestra historia badajozense, como es el periodo comprendido entre 1868, la Revolución Gloriosa, y 1936. Fue este un periodo de efervescencia cultural, intelectual y de compromiso ciudadano, tanto en el ámbito político como social. El espíritu de esta época ha quedado muy bien reflejado en los numerosos periódicos que había en ese momento en nuestra ciudad, en los que se debatía, confrontaba y se afrontaba de manera intensa, apasionada, sin excluir el tono polémico. Nuestra primera actividad de este ciclo fue la conferencia a cargo de Manuel Pecellín Lancharro, aquí presente, el curso pasado, y que tuvo como protagonista a una de las figuras más emblemáticas de la segunda mitad del siglo XIX en Badajoz, Tomás Romero de Castilla, uno de los principales representantes del krausismo en nuestra ciudad, catedrático de Filosofía y Lógica en el Instituto Provincial de Badajoz, miembro muy activo de la Comisión de Monumentos, nuestra Comisión Provincial de Patrimonio actual, además de fundador del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Nuestra segunda actividad se desarrolló en el cementerio viejo de la ciudad, donde hicimos un recorrido por el Badajoz decimonónico y donde fuimos al encuentro de figuras tan destacadas como Armengol y Pilar Sampérez, Carolina Coronado, Tomás Romero de Castilla, Narciso Vázquez Lemus, y de la figura histórica que hoy nos ocupa, Rubén Landa Coronado, enterrado en el Distrito 5 de nuestro cementerio. Ambas actividades están integralmente disponibles en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz. Para hablarnos hoy de Rubén Landa Coronado, contamos con la presencia de José Alberto Hidalgo Piñero, a quien le estamos muy agradecidos de haber aceptado la invitación del Ateneo para compartir esta tarde lluviosa con nosotros. José Alberto Hidalgo Piñero nació en Badajoz en 1960, es padre de 3 hijos, es delineante graduado por la Universidad Laboral de Sevilla, donde también estudió arquitectura técnica. Es máster en Dirección y Gestión de Empresas y ha realizado numerosos cursos multidisciplinares sobre movimientos sociales, economía social, sociedad de la información. Inició su actividad profesional en 1982 como delineante proyectista en las obras de la central nuclear de Valdecaballeros. Ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badajoz con Manolo Rojas y ha formado parte de diversas comisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como consejero de Administración de las Cajas de Ahorro de Plasencia y de Extremadura y del Centro de Estudios Socioeconómicos de Extremadura. Ha sido consejero de diferentes empresas, así como socio y director gerente, presidente de la Agrupación de Empresas Laborales de Extremadura y de la Confederación de Entidades de Economía Social y Autónomos de Extremadura. También ha sido miembro del Consejo Económico y Social de Extremadura y es fundador y presidente de PROES, una fundación para la promoción de la economía social, cuyo objetivo es crear empleo a través de las fórmulas societarias de la economía social.
José Alberto Hidalgo ingresa en la masonería en el año 2007 en la Logia Igualdad, número 1660, al oriente de Madrid, de la Federación Española del Derecho Humano, y en años sucesivos pasa a los grados de compañero y de maestro. También ha sido secretario y presidente de la Federación Española del Derecho Humano. Es miembro fundador del Triángulo Paz Augusta al oriente de Badajoz y actualmente es miembro de la Comisión de Finanzas de la Orden Masónica Mixta Internacional del Derecho Humano. Sin más demora, paso la palabra a José Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar estoy un poco sorprendido de daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Gracias, como no, al Ateneo y a la Fundación Uñas. Y en primer lugar, bueno, el currículum que se ha leído quiere decir una cosa, que ya uno es mayor. En primer lugar, quiero decirles a ustedes lo siguiente. Como bien ha leído el compañero en mi currículum, yo no soy ni historiador, ni investigador, ni nada parecido. Yo soy de una formación técnica y cuando decidí ingresar en la masonería, o mejor dicho, cuando me admitieron en la masonería, porque en la masonería se pide el ingreso, pero te pueden o no admitir. Cuando ingresé en la masonería, como les digo, pues como no podía ser de otra manera, me interesé mucho por la masonería en nuestra ciudad, había leído con anterioridad algunos artículos, concretamente pues, de Francisco López Casimiro, y conocía que efectivamente en Badajoz había habido una logia muy importante, la Paz Augusta. Eso me dio pie a hacer algo que me encanta, que es la investigación en el sentido de averiguar cosas, ¿no? Y en mis varios viajes que hice al museo, al archivo de Salamanca, donde, como saben ustedes, está todo el archivo de la masonería, bueno, o parte del archivo, no todo, la documentación de la masonería se encuentra en ese archivo de Salamanca. En una de las visitas que hice, viendo la documentación de la Paz Augusta, encuentro un diploma que se le concedía por parte de una logia de Madrid a Rubén Landa Coronado. Aquello me sorprendió mucho, ¿no? Porque cuando leía ese documento, pues efectivamente pues, ahí se reconocía la fraternidad, era un diploma de agradecimiento y de reconocimiento a Rubén Landa Coronado. Aquello me causó mucha curiosidad, ¿no? Y entonces empecé a buscar y a estudiar sobre este personaje de nuestra ciudad, de Rubén Landa Coronado. Manuel Pecellín, que nos acompaña, escribió en su tesis doctoral sobre el krausismo en Badajoz, sobre Rubén Landa Coronado, al igual que Francisco López Casimiro en su tesis doctoral también, que publicó la Diputación Provincial de Badajoz sobre la masonería y el republicanismo en la Baja Extremadura, pues también se habla sobre Rubén Landa Coronado. Pero yo a lo largo de los años que vengo investigando, porque aquellos que también tengan esta mala costumbre saben que esto de la investigación es como una droga, de que empiezas a buscar cosas, empiezas a descubrir cosas y eso te hace que sigas trabajando en ese personaje o en esa investigación que estás haciendo. Yo todavía sigo intentando averiguar cosas sobre Rubén Landa Coronado. Hay en determinados archivos que quiero visitar cuando me jubile, que me queda ya muy poco, porque realmente sobre el Rubén Landa Coronado masón no hay mucha documentación, ni siquiera porque el archivo de Salamanca, la documentación que hay sobre la Paz Augusta tampoco es mucha.
solamente hay determinados listados de los cuadros de logia que hubo en aquella época, pero indagando en una de las visitas que yo hice a París, porque de los cargos, muchos cargos que he tenido, entre comillas, pues he pertenecido durante 10 años a la Comisión de Finanzas de la Orden Masónica a la que pertenezco, que es una orden internacional que tiene la sede en París. Pues he ido durante 10 años pues 2 o 3 veces a París, y en una de las visitas que hice a París me acerqué a la sede del Gran Oriente de Francia, que si conocen ustedes algo de la historia de la masonería, pues el Gran Oriente de Francia es una potencia masónica a nivel mundial, que tiene un gran edificio en París y tiene una infraestructura impresionante, y tienen una gran biblioteca y unos grandes archivos. Pues me acerqué allí, como les digo, y hablé con la bibliotecaria del Gran Oriente de Francia y le pregunté, digo, bueno, aquí hay documentación sobre la masonería española. Y me dijo la mujer, muchas cajas tenemos. Y digo, bueno, ¿y puedo venir dice, cuando tú quieras, vienes por aquí? Dice, lo único problema que tenemos es que todo está en las cajas y no está catalogado ni nada, pero tenemos mucha documentación. Bueno, como una anécdota y entre paréntesis, cuando se trajo los restos de París a enterrarlos en Sevilla, el que fue presidente de la República del Exilio, que era sevillano, recuérdenme el nombre, ahora no recuerdo. No. Martínez Barrio. Bueno, cuando trajeron los restos de Martínez Barrio a Sevilla, que Martínez Barrio fue el gran maestre de la masonería española, cuando se trajeron los restos de Martínez Barrio, vinieron varios masones franceses acompañando los restos a Sevilla. Y uno de esos franceses le comentó a un español que estaban presentes cuando se estaba haciendo el enterramiento de los restos de Martínez Barrio, que en el Gran Oriente de Francia estaba la documentación de el poeta granadino Federico García Lorca, que allí estaba esa documentación, pero todavía eso no se ha comprobado fehacientemente si eso es cierto o no es cierto. Entonces, bueno, pues como les decía, una de mis visitas que tengo pendientes para ver si encuentro alguna documentación también de las logias de Extremadura y sobre todo la de Badajoz. Bien, bueno, pues para hablar sobre la figura de Rubén Landa Coronado, la he dividido en 3 partes, ¿no? Porque es un personaje que, como digo, a mí cada día me apasiona más y que como incluso Manolo Pecellín me comentó el otro día, es de las figuras y de las familias más interesantes que han existido en el Badajoz del 19, de finales del 19 y principio del 20. No olvidemos que no solamente Rubén Landa como padre, sino Rubén Landa como hijo era un gran pedagogo que se exilió a México. Tenemos ahí a Matilde Landa, la pequeña. Tenemos a Aida, que también se exilió con su hermano a México. Y es una familia... Jacinta. Aida era la mayor. Y es una familia muy interesantísima, ¿no? Porque realmente fueron una familia de librepensadores, una familia laica, que se formaron en la institución libre de enseñanza y que por desgracia, pues se conoce muy poco de esa familia y de lo que aportaron al mundo de la pedagogía y de la enseñanza en este país. Bien, como les decía, yo he dividido la figura de Rubén Landa en 3 partes, ¿no? La primera, hablar un poco de su biografía, de quién fue Rubén Landa Coronado. La segunda, sobre la figura de Rubén Landa como republicano,
puesto que Rubén Landa fue un político republicano de la época con mucha implantación en esta ciudad y con mucho reconocimiento en esta ciudad. Y por último, el Rubén Landa masón, sobre quién era Rubén Landa en la masonería, en la Paz Augusta, y qué representó. Bien, pues comenzando por su biografía, Rubén Landa Coronado era hijo de Juan Landa Juano. Juan Landa Juano provenía de Vinuesa, de Soria, de un pueblo de Soria, y parece ser que el abuelo de Rubén Landa Coronado era el conde de Landa. Su padre, Juan Landa Juano, parece ser que venía por Extremadura, puesto que eran propietarios, eran una familia con un cierto nivel económico, tenían ganado, y parece ser que venían a Extremadura con las mestas y traían el ganado a pastorear en la provincia de Badajoz. El abuelo de Rubén Landa, el conde de Landa, parece ser, según algunas informaciones de algunos historiadores que he leído, murió o fusilado o lo asesinaron en los conflictos carlistas que hubo en la época. El padre de Rubén se quedó huérfano, no era muy mayor, y en una de las ocasiones que vinieron a Extremadura se quedaron aquí a vivir, aquí en Badajoz. Él conoció a la que fue su mujer y se casó era la hermana de Carolina Coronado, y se casó con ella Matilde Coronado Romero de Tejada, que provenían, como saben ustedes, Carolina Coronado, una familia de Almendralejo, pero que se trasladaron a vivir aquí a Badajoz. Ellos vivieron en la plaza de Cervantes, y allí nació Rubén Landa el día 6 de junio de 1949. Para que situemos un poco la figura de Rubén Landa en la época, cuando él tenía 14 años es cuando llegó el tren a Badajoz. O sea, Rubén tenía 14 años y es cuando se inaugura la línea férrea de Badajoz a Madrid. Y cuando él tenía también 14 años, se empieza a editar en Badajoz el periódico La Crónica, del cual fue su director cuando él tenía 32 años. Rubén Landa, para que nos situemos un poco en el contexto de su época, se formó en el Instituto Provincial, pero se trasladó a Madrid a estudiar la carrera de abogado y filosofía y letra, que hizo a la vez, a la Universidad Central, que era la Universidad de Alcalá de Henares, que se trasladó a Madrid en aquellos años, en la calle Noviciados, que me parece que en ese edificio actualmente me parece que está el Tribunal de Cuentas o algo parecido. Ahí él vivió los años convulsos de la época de la República, de la Primera República. Él, cuando se asesinó al general Prim, él estaba en Madrid. Él conoció a la gente que en aquella época representaban la crème de la crème del republicanismo español, y yo tengo una teoría, que todavía no he podido demostrarla, de que él se inició en la masonería en Madrid. Algo que no se sabe a ciencia cierta, porque los datos que se tienen de la pertenencia de Rubén Landa a la masonería es en un listado de la Paz Augusta, donde él aparece con el grado de maestro. Y en la masonería, por si no lo saben ustedes, hay 33 grados, pero para llegar al grado tercero requiere unos años. Entonces, mi teoría es que Rubén Landa entra en contacto en Madrid, incluso se inicia en la masonería en Madrid.
no se inicia en la Paz Augusta. O sea, cuando él aparece en los listados de la Paz Augusta, aparece ya con el grado de maestro, no con el grado de aprendiz ni con el grado de compañero, aparece con el grado de maestro. Por eso, pero eso es algo que todavía, pues, ojalá lo pudiera algún día descubrir, pero eso no se sabe a ciencia cierta si realmente fue iniciado en Madrid o se inició en la Paz Augusta, porque en esos listados de la Paz Augusta, cuando aparece como maestro, ya la Paz Augusta llevaba unos años de existencia en nuestra ciudad, con lo cual puede ser que se hubiera iniciado en la Paz Augusta, pero yo por los personajes que entablaron amistad con Rubén Landa en Madrid, que casi todos ellos pertenecían a la masonería, yo defiendo la teoría de que Rubén Landa se inició en Madrid. Es más, ese diploma que yo les hablé, que está en el archivo de Salamanca, de reconocimiento de una logia de Madrid hacia Rubén Landa, es un indicio de que él pudiera haber sido iniciado en una logia en Madrid. De todas formas, si no fuese así, lo que sí está claro es que Rubén Landa él participaba en la masonería madrileña por una sencilla razón. Rubén Landa tenía el grado 30 cuando abate columna la Paz Augusta. En Extremadura no había ninguna logia del grado 30, ¿vale? Y los grados en la masonería los conceden las logias de esos grados. O sea, la logia de grado 18 concede el grado 18, la del 30 concede el 30 y así sucesivamente. Si Rubén Landa tenía, igual que algunos otros más, no muchos más, pero sí algunos otros más, de la Paz Augusta tenían el grado 30, esos grados los habían obtenido en logias de fuera de Extremadura, porque en Extremadura no había ninguna logia del grado 30. ¿Vale? Pero bueno, y por eso digo que él tenía mucha relación. De todas maneras, él en la universidad conoce a todo el movimiento krausista, a Ginés de los Ríos, tiene amistad con Ginés de los Ríos, tiene amistad con Cosío, otro de los krausistas que incluso pues Manolo Pecellín en su tesis doctoral que elaboró sobre el krausismo en Badajoz habla mucho de ello. Y Rubén Landa es una persona que se implica mucho con la filosofía del krausismo y de la institución libre de enseñanza. Y Manolo Pecellín en su tesis dedica una parte a Rubén Landa, y es curioso porque Rubén Landa era abogado, no era pedagogo ni se dedicaba a la enseñanza. En la gran mayoría de los personajes que Manolo Pecellín habla en su tesis doctoral son personas dedicadas al mundo de la enseñanza y al mundo de la pedagogía, pero Rubén Landa era abogado, pero Manolo Pecellín le concede esa importancia de una persona que defendía el krausismo y defendía la filosofía krausista, y que era una persona muy vinculada a ese movimiento a nivel de Extremadura y a nivel nacional. Como decía anteriormente, él vive esos momentos en España donde se establece la Primera República Española, donde él estaba en esos años en Madrid estudiando, donde de los 4 presidentes de la Primera República, 3 de ellos, los primeros 3, eran masones, y él llega a tener mucha amistad con Salmerón, que incluso pues es un discípulo de Salmerón. Aquí en Badajoz, cuando luego hablaré con todo el tema de su figura republicana, él es uno de los seguidores de Salmerón y una de las personas que genera el movimiento republicano en esta ciudad de la mano de Salmerón.
Cuando él termina sus estudios de Derecho en Madrid, regresa a Badajoz y establece su despacho de abogado. Él se dedica a la abogacía en esta ciudad, es un hombre con mucho prestigio en la ciudad, una persona muy reconocida, incluso se le llegó a denominar el abogado de los pobres, porque él prestaba asistencia jurídica a personas que no tenían recursos y que necesitaban su ayuda y su apoyo. Con 27 años, cuando él ya está establecido aquí en la ciudad, ingresa en la Real Sociedad Económica Amigos del País. Y es porque el mismo día que figura en los archivos de la Real Sociedad Económica Amigos del País como que ingresó en esa sociedad, ingresa también uno de los que fueron también su amigo y hermano de la masonería, que fue Narciso Vázquez Lemus. El mismo día que ingresan en la Real Sociedad Económica Amigos del País, ingresa también Narciso Vázquez Lemus. Y él, como decía, es una persona que muy implicada con la Institución Libre de Enseñanza. En el boletín que publicó la Institución Libre de Enseñanza, la fecha, bueno, no la he anotado, bueno, uno de los boletines que publica la Institución Libre de Enseñanza publica la relación de los accionistas. Rubén Landa aparece con la acción número 300. No era el único de la provincia de Badajoz que pertenecía a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, pero como os comentaba, él se implica mucho en ese proyecto pedagógico que se quiere implantar en este país. A los 30 años, cuando él tenía 30 años, y esto es algo que incluso lo escuché en la visita que hiciste yo no tuve la oportunidad de asistir, pero lo vi en el vídeo, la visita que hiciste al cementerio. Escuché un comentario de un compañero vuestro del Ateneo, en el cual dijo que Rubén Landa había conocido a su mujer, a la que fue su mujer, cuando él estaba en el exilio. Esto no es correcto. Rubén Landa conoce a su mujer cuando él tenía 30 años y estaba en un balneario de Portel, que es un pueblo que está cerca de Évora, donde él pues iba allí y allí conoció a la que fue su mujer. Ella tenía 16 años en aquella época y él tenía 30, le llevaba una diferencia de 14 años, pero fue con esta edad cuando conoció a su mujer. Y desde que la conoció hasta que se casaron, fueron los años más intensos de la vida política y social de Rubén Landa, desde que conoció a su mujer hasta que se casó. Él tiene 4 hijos, Aida, que fue la mayor, que nació en el año 1887, Aida se casó con el que fue director del Hospital Militar, que fusilaron cuando tomaron Badajoz. A uno de los primeros que fusilaron fue al marido de Aida, que Florencio Villa Landa se llamaba este hombre. Luego nace Rubén, que Rubén nace en 1890, que fue el segundo de los hijos. Luego nace Jacinta en 1894 y por último nace Matilde en 1904. Si fijáis, hacéis unos cálculos, a Matilde ya la tuvo bien entradito en años, ya Rubén tenía 50 y largos años ya, nació en el 49, pues en el 2004 nació Matilde, pues echar cuenta que Rubén pues tenía 56, me parece que tenía, o por ahí.
Y por último, para terminar con esta pequeña introducción sobre su figura, Rubén Landa, después de muchos avatares que ahora contaré y hablaré de ellos, muere en 1923 y es enterrado en el cementerio civil de esta ciudad, ¿vale? El distrito 5, como se le ha llamado habitualmente por parte del ayuntamiento, pero eso es el cementerio civil que se construyó para enterrar a personas que no comulgaban con la Iglesia Católica y que tenía una entrada distinta a la que a una puerta que luego se abrió por donde está enterrada Carolina Coronado. Hay una puertecita allí, si os recordáis, pero esa no era la entrada principal es por donde él está enterrado junto a Isidoro Osorio y Vázquez Lemos. Pasando ya un poco a la figura yo creo que la más importante suya de republicano, porque como os comentaba, Rubén Landa se impregna mucho de aquella época del republicanismo en España, y él con 30 años se crea en Badajoz la Unión Democrática Republicana, a la cual él fue uno de sus fundadores, en 1879. Él perteneció desde un inicio a la corriente de Zorrilla y Salmerón, que era el Partido Republicano Progresista, en el cual pues en un principio las tesis políticas de la implantación de la República, Zorrilla y Salmerón iban de la mano. Luego hubo una decisión, Salmerón con Rubén Landa crearon otro partido distinto republicano, pero no compartían las tesis de Zorrilla, como luego os comentaré. En el mes de abril del 80 se publica un manifiesto de la Constitución del Partido Republicano creado por Zorrilla y Salmerón. Ese manifiesto se publica en el periódico de La Crónica, donde el periódico La Crónica, junto con otros periódicos republicanos de la época, se adhieren a los postulados de ese partido republicano, y esa adhesión también es firmada a nivel personal por Rubén Landa. Con 32 años, Rubén, en ese año, en 1880, lo eligen presidente efectivo de este partido republicano. Los presidentes de honor eran Zorrilla y Salmerón, pero el presidente efectivo era Rubén Landa Coronado. Y a raíz de esto, Rubén empieza a defender la unión de los partidos republicanos que había. Había distintos partidos republicanos, pero él era un gran defensor de la unidad, de ir unidos a las distintas elecciones que se realizaron en aquellos años, pero se encontró con un gran problema, que era Baselga, ¿no? Baselga, aunque pertenecía al Partido Republicano Liberal, pero Baselga iba por su cuenta. Él mostraba su acuerdo con los republicanos, que defendían la unidad, como Rubén Landa, pero a la hora de la verdad él hacía su guerra, y en la provincia de Badajoz, con el caciquismo que había en aquella época en los pueblos, él conseguía que saliera elegido él antes que los demás. Pero en Badajoz perdía las elecciones. O sea, Baselga en Badajoz capital perdía, pero él tenía el apoyo de los pueblos gracias a ese caciquismo que os comentaba. Él con 33 años se constituye el Comité Republicano Progresista en la capital, integrado por los presidentes honoríficos, como os decía, y él
en un principio fue el presidente, pero luego a lo largo del tiempo pues él ocupa otros puestos importantes. Estamos hablando de 1882. Él, como os decía, es un hombre muy destacado en el republicanismo de la ciudad, y en 1883 se produce un acontecimiento que es muy significativo en la vida de Rubén Landa y en la vida de esta ciudad, y que se conoce poco, aunque bueno, los que nos gusta la historia pues sí que conocemos muy bien aquel acontecimiento del 5 de agosto del 83, pero no, la mayoría de los ciudadanos de Badajoz pues no lo conocen, lo que pasó en aquel día, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues, que había una asociación republicana militar que no tenía nada que ver con la masonería, aunque se le acusaba de que era una organización promasónica. Sí es verdad que muchos de aquellos militares, muchos de ellos pertenecían a logias masónicas, y aquí en Badajoz había algunos de ellos que pertenecían a la Paz Augusta. Como digo, el 5 de agosto se produce un levantamiento en esta ciudad donde se instaura la República. Había habido unas reuniones a nivel nacional en esa promovida por esa asociación republicana. A nivel la persona, la cabeza pensante de aquel movimiento era Zorrilla, que estaba en París, y era un poco el dirigente no militar de todo aquel movimiento que se estaba fraguando en España, donde se pretendía hacer el levantamiento en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza, en Badajoz, en la Seu de Urgel, que se produjo también igual que en Badajoz, y en algunos pocos sitios más, ¿vale? Y el día decidido fue, el que decidieron fue el 5 de agosto de 1883. Bueno, pues la hora la establecieron a la 1 de la noche del día 5, y efectivamente llega la hora. Horas antes habían ido a hablar con Rubén Landa, porque Rubén Landa, según algunos historiadores y algunas, era un republicano, pero no había participado en la organización de este movimiento. Fueron a hablar con él para que él se incorporase, y aceptó incorporarse como persona civil al movimiento del levantamiento de la República. A la 1 de la noche se concentran las tropas militares de los distintos acuartelamientos que había en esta ciudad en la plaza de Minayo. No participó ni la Guardia Civil ni los carabineros, ni el cuerpo de carabineros. Pero no se produjo ningún derramamiento de sangre, todo fue muy pacífico. Es verdad que se detuvieron al que era el gobernador civil de aquella época, el alcalde, el que era alcalde de Badajoz, que era también masón, se le pidió colaboración, aceptó colaborar, y aquello fue algo que se vieron las tropas en la ciudad, pero no hubo ningún problema ni de disturbios públicos ni de nada. Al día siguiente, a la mañana, cuando amaneció, porque eso ocurrió a la 1 de la noche, cuando amaneció a las 9 de la mañana, subieron a la plaza de San Juan, a la plaza de España, que se llamaba la plaza de la Constitución, y ahí, bueno, pues se dirigieron unas palabras, e incluso pues parece ser que había un retrato de Alfonso XII en el salón de plenos del ayuntamiento, y lo tiraron a la plaza y lo pisotearon, y se estableció la República, ¿no? Claro, cuando iban pasando las horas, pues la noticia empezó a correr
de que los únicos que se habían sublevado habían sido las tropas de Badajoz. Nadie en España no sabía, no, porque hubo una noticia que nos llegó con tiempo a Badajoz, se había aplazado y en vez de hacerse el día 5 se había organizado para el día 10, porque había un problema de financiación económica para todo aquello a movida que se pretendía hacer. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que, claro, no tuvieron más remedio que todos los que participaron en aquello, pues se fueron en dirección a Portugal. En un principio se establecieron, estamos hablando que en total participaron 845 militares, 30 paisanos, o 50 paisanos, entre ellos Rubén Landa. Bueno, pues todos se fueron al puente de Calla, del río Calla, no, se quedaron en la parte española, hasta que efectivamente pues ya se dieron cuenta que aquello mandaron las tropas desde Madrid y al día siguiente tuvieron que pasar a Portugal y pedir el amparo del gobierno portugués para que los protegiese Bueno, pues el gobierno portugués le dio varias opciones. Les dijo que o se iban a las islas de Cabo Verde, a Angola, o se iban a Inglaterra o a Francia, ¿no? Se fueron a Lisboa, los embarcaron en un vapor en el puerto de Lisboa, que estuvieron allí unos días como encerrados, y luego los pasaron a otro barco de vapor, los que decidieron irse a Francia, que fueron la gran mayoría. A Rubén Landa, esto es una anécdota curiosa. Cuando se fueron a Portugal se llevaron dinero, del dinero que había en las cajas de los cuarteles. Se llevaron una cantidad, por aquí la tenías anotada, 345.820 pesetas. 345.820 pesetas se llevaron de las cajas que había en los cuarteles para poder subsistir todos aquellos. Bueno, en aquella época esto ahora sería muchísimo dinero, ¿no? Y nombraron a Rubén Landa administrador de ese dinero, O sea, Rubén Landa fue el encargado de administrar ese dinero y distribuirlo, porque lo que hicieron fue que les iban dando una paga a todos los que se fueron, y Rubén Landa ingenió un sistema para retribuir sobre todo al personal civil de los 50 que se fueron. Y entonces él hizo una comparativa en función del escalafón militar. O sea, él pues dijo, bueno, pues ¿os parece que un coronel sea equiparable a uno que tenga una carrera? El capitán a uno que tenga tal. O sea, hizo un escalafón y así se distribuyó el dinero. Antes de pasar a Portugal se distribuyeron 2 pagas a todos ellos. Pero Rubén siguió siendo el administrador de todo ese dinero. Cuando los mandan a Francia, se instalan en la ciudad de Rennes, y ahí ellos, pues, el gobierno francés los considera en un principio como exiliados políticos, y les conceden a cada uno de ellos un franco diario para que pudieran subsistir. De todas formas, muchos de ellos se tuvieron que buscar la vida porque no tenían recursos, y Rubén Landa invirtió del dinero que llevaban 80.000 francos en un banco, el Banco Transatlántico francés, para que ese dinero pudiera rentar algo y pudieran tenerlo en un banco guardado mientras se administraba el resto del dinero. Como una anécdota también curiosa, en la masonería española, sabéis, y los que no conocéis os lo digo, la masonería es una organización muy fraternal,
O sea, uno de los principales pilares de la masonería es la fraternidad. Entonces, cuando se produjo este acontecimiento en Badajoz, se hicieron circulares a todas las logias de España, incluso del extranjero. Y empezó a llegar dinero a la logia Paz Augusta para ayudar a las familias de los exiliados. Se llegó a recaudar en los primeros, a principios de 1884, la logia Paz Augusta llegó a tener 6.600 y pico de pesetas. Eso al cambio estaríamos hablando que hoy en día serían aproximadamente 200.000 o casi 300.000 euros del actual, con el actual el cambio de aquella época al euro, estaríamos hablando sobre esa cantidad, para que la logia Paz Augusta ayudase a las familias de los exiliados por aquel acontecimiento. Bueno, como os decía, Rubén Landa se encarga de eso en René. Él vuelve a Portugal porque en Portugal se habían quedado muchos de los participantes en aquel día, y Rubén Landa viene a pagarle una parte de ese dinero a los que se habían quedado en Portugal. Rubén Landa parece como desapareció 2 o 3 meses. No sé, lo esperaban en René, pero parece ser que el gobierno portugués lo detuvo y estuvo un tiempo detenido, pero luego volvió otra vez a René. Cuando él vuelve, tienen un conflicto en el sentido de que los militares se negaban a que con el dinero que había y que cada día quedaba menos, pues que ellos se negaban a que con ese dinero que había salido de los cuarteles de Badajoz se le estuviera pagando a los civiles. Y entonces Rubén Landa presenta su dimisión como tesorero y se produce un acontecimiento de que Salmerón y le pide a Rubén Landa que se vaya a París. Y Rubén Landa se va a París y en París se convierte en una especie de corresponsal de prensa con los periódicos, tanto el periódico La Crónica como el Diario de Badajoz, donde él manda artículos, y con otro periódico a nivel nacional. En ese tiempo que Rubén Landa pasa en París, hay un acontecimiento histórico que tampoco se conoce mucho, que es el siguiente. Una actriz famosa, francesa, les voy a decir el nombre, que lo tenía por aquí apuntado. Elena Sanz había sido amante de Alfonso XII. Esta mujer tenía 2 hijos de Alfonso XII. Y esta mujer se busca a Salmerón, que Salmerón era abogado, para que intente que Alfonso XII reconozca, o la corona española, porque Alfonso XII murió me parece que fue en diciembre del año 84, reconozca a sus hijos como hijos legítimos de Alfonso XII. Y Salmerón cuenta con Rubén Landa, que también, como sabéis, era abogado en este asunto, él estando en París. Y efectivamente, bueno, pues consiguen de que el gobierno, o la corona española, a través del cónsul de Francia, le reconociese una pensión a los niños, a los 2 hijos de esta actriz. La escritura se firma en París, tiene el número 40 y la firma Rubén Landa en representación de esta actriz con el cónsul portugués. Eso se realizó el 24 de marzo de 1886 en la ciudad de París. Al poco tiempo, Rubén Landa
a través del indulto que decreta Sagasta en el gobierno ya de España, Sagasta le concede el indulto a todos los que participaron en esa rebelión de Badajoz. Bueno, tengo que decir, se me ha pasado por algo, que en el juicio que se produjo sobre los acontecimientos, a Rubén Landa se le condena, junto con varios militares, a pena de muerte. Esa sentencia es recurrida a nivel militar y en la revisión de la sentencia se le condena a destierro, pero en un principio tanto a él como a muchos de los que participaron se les condenó a la pena de muerte, ¿vale? Bueno, pues cuando se firma, como os decía, esas escrituras para reconocer a los hijos de Elena Sanz, él vuelve ya, porque ya se le había concedido por parte del gobierno de Sagasta el indulto, regresa a Badajoz. Y es cuando se casa con la que fue su mujer, en Portel. Él se casa por la vía civil, estamos hablando en el año 1886, cuando él firma las escrituras en París, fue en marzo, él regresa un poco tiempo después, y él se casa en agosto de ese mismo año. Y una vez que se casa, se instala en Badajoz, otra vez. Y curiosamente ese mismo año se produce, al final de año, en el 86, la rebelión del general Villacampa, también. Y Rubén Landa es vuelto a detener, se le vuelve a detener, junto con... pero porque eran los republicanos conocidos en la ciudad y todo el mundo pensaba que ellos también estaban ahí metidos, pero no, en absoluto ellos habían tampoco participado en esta rebelión de Villacampa, y tanto a Rubén Landa como a Narciso Vázquez Lemus, que también lo detienen, se les da la libertad. Bueno, como os decía, la figura de Rubén a nivel político es destacada en esta ciudad, es muy reconocido, incluso en un mitin que se celebró en el Teatro López de Ayala, que vino Salmerón. El Salmerón se hospedó en su casa porque tenían una gran amistad los dos, y él en el año en 1900 él se presenta como candidato a las Cortes Generales en 1905, que no salió, y él, pues a partir de esos momentos, pues él se dedica a su profesión y se dedica a su familia, puesto que también a nivel de la masonería, la logia Paz Augusta ya había batido columnas hacía unos años atrás. Bien, bueno, pues con relación al tema de la masonería, Rubén Landa, como os decía al principio, él aparece en los cuadros de logia como la figura como maestro masón, y ya os decía que no hay mucha documentación, porque incluso la que hay en el archivo de Salamanca son muy escasas. Yo, como os decía, tengo pendiente esa visita a París. Incluso hay otros archivos que tampoco son muy estudiados, que los posee la policía, que están en Ávila, en la Academia de la Policía. Hay también archivos sobre la masonería. Esto tuve la oportunidad cuando Germán López Iglesias era director general de la policía, que sabéis que Germán, los que algunos lo conocéis, que es de aquí de Badajoz, que fue concejal, y él estuvo unos años siendo director general de la policía. Organizaron unos años, no sé si recordaréis, que hubo una exposición de la Policía Nacional. Entonces, en
en la poterna esta que hay en la memoria de Menacho, ahí pusieron una exposición de cosas de la policía. Y yo la visité y mira por dónde, en una de las vitrinas había mandiles masónicos. Y entonces pues le pregunté a un policía allí, digo, bueno, ¿y esto por qué lo tienen ustedes? Y dice, no, es que nosotros tenemos en Ávila, tenemos muchas cosas de la masonería, incluso mucha documentación. Esto lo hablé con una chica policía que había allí y me dice la chica, dice, espérese usted un momento, que le voy a llamar al director de la academia que está por aquí. Y entonces lo llamó y estuve hablando con él y muy amable, me dijo que cuando quisiera, que fuera allí, que me enseñaban lo que había. Entonces puede que haya también algo allí o no lo sé. Bueno, el caso es que, bueno, Rubén llega a ser venerable maestro de la logia Paz Augusta, y llega a ser, aparece en los distintos listados de la logia, pues, con los distintos grados que tenía, con el grado 14 y llega hasta el grado 30 de caballero K2, que se llama en la masonería, y es una persona destacada de esa logia. Incluso ellos, a pesar de que muchas veces históricas y muchos historiadores achacan a la masonería que como organización es la que interviene o participa en muchas cosas, cuando eso no es cierto, porque en el levantamiento del 5 de agosto se le acusó a la masonería y a las logias masónicas de estar detrás de todo aquello, pero eso no era así. O sea, efectivamente participaron masones, pero no la logia masónica, porque además es curioso, porque en la logia Paz Augusta convivían masones que eran liberales, que eran republicanos liberales, republicanos centristas, de todo. Era una convivencia de distintas ideologías y de distintas sensibilidades políticas, y la logia como tal no participó en ese movimiento, ¿no? Bueno, pues, pero sí que es verdad que hubo un grupo de masones de la logia Paz Augusta que hicieron muchas cosas en esta ciudad, ¿no? Entre otras, crearon la sociedad de constructores, la constructora de viviendas que construyó el edificio que está en Puerta de Palma. A ver si os explico. El edificio, conforme miras desde el puente de Palma, llegas a Puerta Palma, el edificio que te encuentras a la derecha en la plaza, el edificio el más antiguo, ese edificio lo hizo la constructora de casas, de la cual Rubén Landa era el secretario del Consejo de Administración, y todos los miembros del Consejo de Administración de esa entidad eran miembros de la logia Paz Augusta. Ahí incluso en una de esas viviendas estuvo la sede de la logia Paz Augusta, ahí hacían las tenidas, ¿eh? Bueno, pues como os decía, Rubén Landa llega al grado 30, la masonería hay hasta 33 grados, ¿vale? El caballero K2, y es uno de sus venerables maestros dentro de los muchos que hubo, porque la logia Paz Augusta llegó a tener 106 miembros a lo largo de su existencia. Fue una logia que en principio nació de otra anterior que había en Badajoz, que duró muy poco tiempo, que aquella fue creada fundamentalmente por personas que venían, algunos eran de Cádiz, de algunas logias masónicas de Cádiz. La logia Paz Augusta perteneció en su inicio al Gran Oriente Lusitano, que es una organización masónica portuguesa que todavía sigue existiendo y que tiene un gran palacio masónico en Lisboa. Luego perteneció al Congreso Masónico de Sevilla, y posteriormente fue una de las logias fundadoras del Gran Oriente de España, la cual Rubén Landa asistió en Madrid a la fundación de el Gran Oriente Español, y a esa logia, a esa organización perteneció hasta su extinción como logia masónica. Bueno, pues esto en definitiva, yo también me gustaría que, no sé cómo vamos de tiempo,
que porque hay aquí personas que también saben mucho de esta figura de Rubén Landa y de muchas cosas de las que he hablado, pero ya para finalizar les quiero contar algo que algunos con todo el derecho del mundo pueden pensar que puede ser fruto de mi imaginación, pero les quiero contar algo que existe en el cementerio civil de Badajoz en relación a la tumba de Rubén Landa, ¿vale? Y me van a permitir que les ponga una pequeña PowerPoint y se los voy a contar, si me permiten, de la siguiente manera. Miren ustedes, yo de los distintos ramas de lectura que podemos tener en nuestra mano, a mí la que más me apasiona es la novela histórica. Me encanta leer novela histórica porque, entre otras cosas, pues refleja cosas que son historias, pero que también se mete aquello de novelesco que también hace muy interesante el leer una novela histórica. Yo les recomiendo, además, incluso se centra en estos años que he estado hablando, José Calvo Pollato ha escrito una obra magnífica se llama la Primera República, sobre el año de la Primera República Española, que es apasionante. Y es una novela encantadora porque la mezcla con unos elementos novelísticos muy interesantes, ¿no? Bueno, pues yo voy a utilizar ese argumento de novela histórica para contarles lo que les voy a contar. La frase que les decía, aquí todo símbolo, busca y encontrarás. Eso, como les decía, es una frase que se utiliza fundamentalmente cuando a alguien se le inicia en la masonería. Hay una ceremonia donde se le va repitiendo mucho esa frase, porque esa es la filosofía de la masonería, el buscar dentro de los símbolos todo aquello que representa la vida de las personas y el mejorarse a uno mismo. Bueno, pues el 21 de julio de 1915 se entierra en el cementerio civil de Badajoz el miembro de la Paz Augusta Ceferino Guillén Martín, concejal del Ayuntamiento de Badajoz. A ese entierro asisten Rubén Landa, Isidoro Osorio Vázquez Valladares y Narciso Vázquez Lemos. Al finalizar el entierro, ellos se van a un bar a tomar un café y, hablando, ya había varios masones de la Paz Augusta que habían sido ya enterrados en este lugar, en el cementerio civil, en los nichos que hay al fondo, si lo conocéis. Y entonces, hablando ellos, dicen, bueno, pues, ¿y tú dónde quieres que te entierren? Y entonces los tres coinciden en que querían ser enterrados en ese lugar, en el cementerio civil de Badajoz. Entonces Rubén Landa se le ocurre y dice, bueno, hermanos, ¿qué os parece si nos enterramos con una simbología masónica? Porque allí ya se han enterrado varios hermanos nuestros de la Paz Augusta, y nosotros, que somos los que todavía vivimos, que tenemos los más altos grados de los que ha habido en la Paz Augusta, deberíamos de enterrarnos con una cierta simbología. Y entonces tanto Isidoro Osorio como Vázquez Lemos le dice, pues bueno, pues ¿por qué no? Es verdad, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿No? Y a Rubén Landa se le ocurre, saca una pluma que llevaba en su chaqueta y un pequeño papel y hace ese dibujo. Y les dice, mirad, como ese lugar es un lugar donde están enterrados ya varios hermanos de la Paz Augusta, es
lo que llamamos en masonería, y eso no es que se llamara en aquella, también lo seguimos llamando, la logia eterna, ¿no?, donde los masones descansan. La logia eterna consideramos en la masonería pues una hipotética logia donde estamos los masones que hemos muerto, ¿no? Entonces Rubén Landa dibuja este triángulo que no es ni más ni menos que lo que un masón encuentra cuando entra en una logia masónica. La primera imagen que tiene de frente es el delta masónico, o sea, donde se sienta el venerable maestro, como le podríamos llamar entre comillas el altar, aunque una logia es más parecida a una sala de juicio que a otra cosa. En el frontispicio de enfrente de donde se entra está el delta masónico, que es un triángulo, ¿no? Entonces Rubén Landa pone en esta esquina 18, pone en esa otra esquina 18, porque el delta es un triángulo que no tiene los tres lados iguales, tiene un lado más grande que los otros dos. Arriba pone el 30 y aquí 3 y allí 3 y aquí 4. ¿Y por qué pone eso? Les explica, dice, bueno, mira, si a 18 le quitamos 3, nos da 15. Si al 18 aquel le quitamos 3, nos da 15. 15, 15, 30. Y el 4 es el número del maestro secreto. Entonces los tres dicen, pues Rubén, has tenido buena idea, ¿por qué no situamos nuestras tumbas con esta forma? Y acuerdan, porque Isidoro Osorio Vázquez Valladares era concejal del Ayuntamiento de Badajoz. Entonces acuerdan un día quedar los tres, se llevan una cinta métrica y una cuerda y dibujan esto en la entrada de ese recinto, ¿vale? Isidoro murió en 1916, Rubén en 1923 y Narciso Vázquez Lemus en 1932. Isidoro tenía el grado 18, Rubén Landa tenía el grado 30 y Narciso Vázquez Lemus tenía el grado 18. Así están situadas las tumbas. Nadie se ha preguntado por qué no tienen otra composición, como tiene cualquier tumba del cementerio de otro lugar. ¿Por qué hay una tumba así, otra así y otra así? Los cráneos de Narciso Vázquez Lemus, de Isidoro Osorio y de Rubén Landa. Esta es la tumba de Rubén, esta es la tumba de Isidoro Osorio y esta es la tumba de Narciso Vázquez Lemus. Del cráneo de Narciso Vázquez Lemus a Rubén Landa hay 3 metros. Del cráneo de Rubén Landa a Isidoro Osorio hay 3 metros. Y del cráneo de Osorio a Narciso hay 4 metros. Ahora, cada uno piense lo que quiera, pero como ha terminado la novela, ahora les voy a decir yo qué es lo que es realmente cierto y lo que queda para la imaginación de cada uno. Es cierto que Narciso era grado 18. Es cierto que Osorio era grado 18. Y es cierto que Rubén Landa tenía el grado 30. Es cierto esas proporciones que yo les he dicho. Las he medido personalmente.
3 metros, 3 metros y 4 metros. Aquí está la entrada del cementerio. Lo primero que se ve imaginativamente es el delta de la masonería. Al fondo están el resto de nichos de los miembros de la logia Paz Augusta. Muchas gracias. Mucho este intercambio, claro, entre ateneístas, y así que quien quiera tomar la palabra. Yo quería preguntar, ¿dónde vivió en Badajoz? Bueno, él nació, bueno, la familia de Rubén Landa. Sí, que preguntaba que dónde vivió en Badajoz, dónde estaba su domicilio. En la plaza de San Andrés. Sí. La casa Puebla, ¿no? Sí. Ahí nació. ¿Se casó también, vivió allí? Creo que sí, no se lo puedo cerciorar, pero creo que sí. Parece ser que la casa de ellos es la de los Pueblas. Ahí incluso la asociación Matilde Landa ha querido poner una placa allí en esa casa para conmemorar que allí nació Matilde Landa, pero luego no sé si siguieron viviendo allí o no. Sí, don Manuel. Bueno, yo quiero felicitarte por tu exposición, lo que hemos aprendido oyéndote, y quería recordar, todos sabemos relativamente bien de los 4 hijos, a los que envió sistemáticamente a Madrid para que se formasen en la ILE, ¿no? De 3 mujeres, Aida la mayor es la que menos sabemos de ella, fue la que se dedicó a salvarle la vida en lo que pudo a sus hermanos, porque a Matilde no consiguió. Matilde está biografiada, está muy bien, la de Giner hizo un estudio estupendo y se ha presentado en Badajoz el libro. Rubén, que se llamaba como el padre, que ya era un importante pedagogo en España, fue una máxima figura en México, y también hay una tesis doctoral publicada de Modesto Rangel sobre él. Entonces queda Jacinta Landa. Jacinta se casó en primeras nupcias, se quedó viuda muy pronto, con Bequeira, que era un gallego muy importante, un gran antropólogo gallego. Y hay una fundación Bequeira en La Coruña donde están todo el archivo de Jacinta. Jacinta se murió en México con 104 años. Y cuando tenía 86 años grabó un disco precioso que se ha incluido en la biografía que ha publicado esta fundación de su primer marido. Está dentro un CD-ROM muy interesante porque recuerda toda su infancia en Badajoz y hasta canta, con 86 años cantaba, pero con un oído excelente y una voz clarísima, pregones de Badajoz y fandangos, y además habla como extremeña todavía, muy interesante. Pero ahora los nietos, es decir, los 2 hijos de Carmen también nacieron en Badajoz. Y uno fue un muy importante catedrático de la UNAM, de la Universidad de México, que además electrificó prácticamente todo el país, toda la red de alta tensión de México la puso un niño nacido en Badajoz, ya mayor, y más brillante aún todavía fue Carmen. Carmen, la nieta, fue la creadora de la Cátedra de Antropología de México, de la Universidad de México, que la tenemos en los estudios etnográficos y antropológicos como modelo. Pues Carmen también nació en Badajoz, ya muerto, pero tiene una obra impresionante. Aquí que hay tantos jóvenes, estaría muy bien que alguien se animase a hacer una tesis doctoral sobre nuestra paisana Jacinta, que no la conocemos. Jacinta tuvo una vida muy intensa ya antes de la guerra, fue la creadora del colegio trilingüe, donde se enseñaban a los niños en 3 idiomas en 1920. Bueno, una vida apasionante. Pero además los nietos. O sea, ahí hay una cantera formidable. Nada, muchas gracias. Sí, es muy interesante. ¿Hay más preguntas? ¿Queréis algo más comentarios, más apuntes, más observaciones?
Por allí, por el fondo, ¿queréis hacer algún comentario? Pues otra cosa que quizás conocemos poco, cuando van los varios centenares que huyen a Elvas, el alcalde de Elvas hace publicar un bando, que lo hemos reproducido, lo tenemos recogido, contrariamente al prototipo que a veces se ha vehiculado luego de ataques o mal recibimiento, diciendo los hermanos de Badajoz que se han sublevado, animando al pueblo portugués a que los acojan con cariño y los apoyen en esa difícil circunstancia. Es muy bonito, un texto breve, un suelto en el periódico muy, muy interesante. Yo no quería preguntar nada de Landa, porque ya ha contado bastante y muy interesante, pero sí que me gustaría reseñar a una figura que he descubierto hace poco y relacionada, yo creo que con Rubén Landa, que era Miguel Pimentel y Donaire, que era el marido de Gualda Lucenqui, otra señora muy interesante. Los dos eran maestros de maestro, pedagogos, y unas figuras interesantes, interesantísimas, ¿eh? Y además era también masón. No se sabe si Gualda entró, parece ser que no lo sé. Y bueno, también seguía la filosofía krausista, fue el fundador propietario y redactor de varios periódicos de la época en Badajoz y sobre todo del diario de Badajoz y también la Crónica, etcétera, etcétera. Y es un personaje muy interesante del que he leído muy poco, he conseguido leer poco, pero creo que también era bastante interesante y seguro que iba de la mano de Rubén Landa. Me imagino que era de los civiles, quiero creer que era de los civiles que participaron en el levantamiento republicano de 1883, que por cierto lo descubrí hace poco también, lo sabemos porque tenemos en el Museo de la Ciudad un pequeño texto chiquitito, pero que se desconoce bastante. Y pues también quería que se reconociera la figura de Miguel Pimentel y de su mujer Gualda Lucenqui, por supuesto. Sí, Miguel Pimentel pertenecía a la logia Pajagusta también, ¿eh? O sea que era también otra figura destacada y que bueno, tener en cuenta que en aquella época la masonería era una organización a la cual pertenecían la gente de prestigio. Vamos, prestigio me refiero de que tenían una posición social y cultural muy alta. O sea, en la logia Pajagusta pertenecía al secretario del Ayuntamiento de Badajoz, de la Diputación, el que Vázquez Lemus fue presidente del Colegio de Médicos. Rubén Landa, que me parece que no lo he dicho, fue presidente del Colegio de Abogados desde 1990 a 1993. O sea que la creen de la ciudad, de la época aquella, de cierto nivel y sobre todo librepensadores, gente que pertenecían a la masonería, o sea que y no era raro de encontrar a las máximas figuras perteneciendo a esa organización, ¿no? Que por cierto no tiene ninguno de los dos calles, que por cierto digo que ninguno de los dos del matrimonio Pimentel-Lucenqui tienen calles en Badajoz, que yo sepa, por lo menos Gualda no. Y ahí Rafael no sé si lo hubo en su momento, ¿no? A lo mejor sí, pero y tampoco le han nombrado Miguel Pimentel o Gualda Lucenqui a un centro de enseñanza ni nada parecido. Yo desde aquí lo reivindico. Estuvo a punto de llamarse el Instituto Bioclimático. El Instituto Bioclimático estuvo a punto de llamarse como ella, como Alda Lucenqui. Sí, Gualda Lucenqui. Pero un compañero se puso en plan tontito y no, al final se quedó con el bioclimático. Pero tenía una buena mayoría de gente, sobre todo hembras, que apostábamos por Gualda, sí.
Sí, precisamente con lo último que se ha dicho, es una parte de la historia de Badajoz prácticamente olvidada. Aquí parece que lo único reseñable es la conquista de Badajoz por Alfonso IX y, en todo caso, la fundación, en el mejor de los casos y con mucha suerte, del Badajoz islámico. Y, sin embargo, la importancia que tuvo nuestra ciudad, Badajoz, en el siglo XIX, como la de las ciudades de mayor movilización social y de activismo político, obrero, campesino, los periódicos de la época. Es fascinante, por ejemplo, los debates sobre darwinismo que hay en Badajoz y la polémica considerable entre el cabildo del, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, y un profesor darwinista, Ramiro Fernández, y por supuesto la propia figura de Rubén Landa. Yo creo además que también sería importante reivindicar a lo mejor que la hija de Rubén pudiera reposar con su familia en Badajoz y en un cementerio civil. Uno de los elementos también fundamentales de la masonería es la lucha contra el dogmatismo, y precisamente que Matilde muriera fuera, ¿no?, en la cárcel, encerrada por el franquismo, y intentando por todos los medios que se convirtiera a una religión por la fuerza, y que no pueda estar con su familia aquí en Badajoz. Sí, yo también yo también lo he planteado, Víctor. Yo también lo he planteado en algunos foros donde he participado, y efectivamente, o sea, yo también soy de esa opinión. O sea, Matilde Landa, además, la tumba de su padre pone Rubén Landa y familia. O sea, que donde debería descansar es ahí con su padre, ¿no? Una curiosidad para que he tenido la oportunidad en la Económica, hay 20 obras bibliográficas de Rubén Landa que donó la familia a la Económica, y es curioso, yo los he ojeado todos, y es curioso porque, claro, ahí se ve, se dice que cuando uno analiza la biblioteca de alguien, sabe de qué persona se está hablando, ¿no? Entonces, esos libros que hay ahora mismo en la Económica de Rubén Landa Coronado, pues te da una visión de quién era el personaje, ¿no? O sea, hay algunos que son libros de temas de derecho, pero hay otros libros de temas, lo tengo por aquí. Yo he hecho un catálogo de todos ellos, y hay uno que es muy curioso, que trae hasta los planos de una escuela. Es un libro de pedagogía, y al final vienen los planos de una escuela, como una escuela tipo. O sea, y bueno, y hay libros en portugués, porque bueno, la mujer era portuguesa, y de derecho canónico también hay varios, porque él incluso llevó algunos casos a nivel de abogado de un masón de Montijo, Codes, que tuvieron un pleito con el periódico de aquí de Badajoz, el periódico antimasón que había, el avisador. Bueno, pues Codes se casó en Montijo por lo civil, y entonces en el avisador lo pusieron a él y a la mujer, lo pusieron a parir. Y entonces demandó al director del avisador, le llevó el caso Rubén Landa, y ganaron el pleito. Si alguien está interesado, yo le puedo mandar el listado de los libros que hay allí de él, y que bueno, que son la mayoría, como os digo, de temas jurídicos, de temas eclesiásticos, hay varios, y luego de temas culturales. O sea, por ejemplo, hay un libro sobre
sevillanos de la cultura sevillana de aquellos años, o sea, en relación de escritores, de poetas y de... En fin, bueno, pues seguiremos. A vosotros.